Rápido de intubación. Nuevamente me presento, soy la doctora Carla Zacarías Reyes, residente de primer año de Medicina de Urgencias. Bueno, una vez ya dado esto, vamos a comenzar. Bueno, como una breve introducción, ¿qué es lo que es un manejo de vía aérea? Bueno, pues es realizar las maniobras y emplear los dispositivos que permitan una ventilación adecuada y segura para el paciente que lo requiriera. Es un desafío para cualquier médico y se puede enfrentar en cualquier momento en su práctica clínica y pues por lo tanto requiere un entrenamiento continuo. Sí, el resultado de qué va a depender, bueno, pues va a depender de los factores del equipo que tengamos, de la habilidad del operador y bueno, de las características del paciente para que esto nos pueda determinar la morbimortalidad del paciente al momento de realizar este tipo de maniobras. Nada más como un breve recordatorio, lo que es la anatomía de la vía aérea, recordando, bueno, que casi siempre lo que utilizamos es la vía oral para poder tener acceso e intubar, ¿sale? Pero pues recordar que también podemos intubar, tener acceso nasal, hacer alguna cricotirotomía, para realizar el acceso. Pero les voy a platicar un poquito más de lo que son algunas particularidades para accesar a la vía aérea. Bueno, pues vamos a tener como consideraciones anatómicas relevantes los cóndilos de la mandíbula, sabiendo que estos pues nada más nos dan un 30% de la apertura bucal, ¿sale? Y que por la maniobra de protusión de la mandíbula, bueno, vamos a poder desplazar un poco lo que es la lengua hacia el interior y despejar la vía aérea. Sí, es la posición que utilizamos de olfacción y esto nos da una apertura un poco más grande para poder visualizar la cavidad oral y poder tener acceso. La faringe, bueno, pues tiene cierto tono muscular por los músculos faringeos y estos, bueno, al utilizar agentes sedantes o hipnóticos, como lo vamos a ver más adelante en la secuencia rápida de intubación, van a disminuir el tono y van a favorecer a veces incluso la obstrucción de la vía aérea, entonces hay que estar muy al pendiente de eso y de ver qué fármacos podemos utilizar para que esto no nos pase y sea más fácil poder intubar a nuestro paciente. La laringe, bueno, pues existe el pliegue medio glosoepiglótico que se une a la base de la lengua y la presión realizada sobre este pliegue, pues al utilizar la hoja del laringoscopio en curva, nos va a ayudar a levantar la epiglotis y exponerla. Aquí la tenemos. Hay que tomar ahorita en consideración lo que es la valécula porque la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Para que nos sirva como punto de referencia al momento de intubar con el laringoscopio. Entonces es esta parte que se encuentra sobre la base de la lengua. Al meter la hoja del laringoscopio podemos levantar lo que es la epiglotis y exponer así las cuerdas bucales y sobre esta introducir el tubo orotraqueal, bueno, el tubo traqueal. Sí, bueno, también aquí considerar ciertas cosas porque podríamos llegarlas a lastimar y, bueno, causar daños en el paciente. Lo que son los cartílagos aritenoides son los responsables del movimiento de las cuerdas bucales. Estos los podemos dañar incluso cuando insertamos el tubo endotraqueal o es muy grande. ¿Sí? Cuando lo inflamos demasiado, o bueno, cuando se infla demasiado el globo, podríamos causar isquemia y podríamos causar una lesión laringea permanente. Sí, la membrana cricotiroidea, pues también es una zona donde podemos llegar a hacer una incisión en caso de no tener una vía de acceso, es lo que es la cricotiroidectomía. Algunos conceptos que probablemente pues nos llegasen a preguntar o llegásemos a tener que recordar, pues lo que es una intubación difícil. Una intubación difícil se conoce como la necesidad de 3 o más intentos para una intubación en la tráquea o más de 10 minutos que tardemos en conseguirla. ¿Sí? Una ventilación difícil, bueno, pues es la incapacidad de mantener la saturación de oxígeno mayor a 90 en el paciente o la incapacidad de revertir los signos de ventilación inadecuada con una mascarilla de presión positiva con un oxígeno al 100%. La laringoscopía difícil, bueno, va a ser la imposibilidad de visualizar las cuerdas bucales por laringoscopía convencional. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer también? Pues ya entrando como tal al manejo de la vía aérea, pues es evaluación de la vía aérea, ¿de acuerdo? Hay que ver también los rasgos anatómicos de nuestro paciente y pues ciertas características. Probablemente a lo mejor el paciente ya sabe que es de difícil acceso, entonces pues dificultades
previas para el manejo de la vía aérea, bueno, pues ya las tiene el paciente, que sea obeso, límite en la apertura bucal, que sea menor a 3.5, que tenga una lengua muy grande, que tenga micrognatia, protrusión de los incisivos, que tenga un malapatia. Ahorita los vemos en escalas y en imágenes para que puedan ver un poquito mejor lo que son. De 3 o 4, un cuello corto y grueso, la distancia tiromentoniana menor a 6.5 y una distancia esternomentoniana menor a 12.5. Ahorita les explico y les enseño cómo se mide eso para que puedan realizarlo en su práctica y lo vean. Otra escala que utilizamos a veces es la valoración de Lemon. Lemon por sus acrónicos de Look, Evaluate, Mouth, Obstruction and Neck, ¿sale? Look siempre, bueno, pues es examinar y es buscar lesión o trauma. Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, si nos llega un paciente policontundido o politraumatizado que resultó que estuvo en un accidente, pues hay que ver si realmente en la cara podemos, o en la boca sobre todo, tener el acceso. Hay veces que pues podríamos encontrar que está fracturado o hay alguna otra lesión que nos podría imposibilitar tener el acceso. Evaluar las reglas de los 3, la distancia entre los incisivos, ahorita se los muestro un poquito más gráfico, son tener 3 dedos, introducirlos en la boca del paciente y con ello ver si tiene la apertura. Si caben 2, pues va a ser una vía de acceso aérea difícil. ¿Sí? La distancia mentodioidea también tienen que ser 3 dedos y la distancia del cartílago tiroides al suelo de la boca, más de 2 dedos. Como ya les había comentado anteriormente, un Malampati de 3 o 4 ya también nos podría indicar que es un paciente que va a ser de difícil acceso para la vía aérea. La obstrucción de la epiglotis por abscesos amigdalinos, por un bocio gigante, por algún tumor, también nos podría condicionar que sea nuestro paciente de difícil acceso y tengamos que buscar alguna otra forma de tener una vía de acceso aérea. Sí, la imposibilidad también de mover el collarín. Acuérdense que para movilizar al paciente, bueno, para poder exponer la vía aérea, tenemos que hiperextender el cuello. A veces no lo podemos hacer por la imposibilidad que tenemos, ¿no? De presencia de collarín y pues de lastimar más la columna. Aquí está la escala. Aquí vemos los 3 dedos, 3 y 2, ¿sale? 3 dedos que quepan en la boca, buen signo. 3 de la base de la lengua hacia el mentón, 3, y de la membrana cricotiroidea hacia la base, 2. Eso nos habla de buen acceso. La escala de Malampati, bueno, aquí como nos habían dicho, bueno, como hemos estado viendo, es ver el grado de dificultad que tendremos y la posibilidad de ver estas estructuras. Por ejemplo, en el grado 1 tenemos que ver lo que es el paladar duro, paladar blando, lo que es la úvula y los pilares. ¿Sale? Con esto de grado 1 nos dice que podemos ver toda la glotis una vez que la expongamos por medio del laringoscopio. Cuando tenemos todavía un grado 2 que no se ven los pilares, pero todavía vemos parte del paladar duro, paladar blando y la úvula, bueno, pues vamos a ver la parte que es la comisura posterior. Ya después del 3 o 4, que es como mencionan, que es un poco más difícil. ¿Por qué? Ahorita les explico. Ya nada más podríamos estar viendo lo que es el paladar blando, la base de la úvula ya sin los pilares o a veces una pequeña parte de lo que es el paladar blando. Y dice que apenas si podríamos estar viendo la punta del epiglotis. Y cuando solamente vemos el paladar duro, encontramos que no vamos a poder o se nos va a dificultar ver la estructura glótica. Ahora avanzando, ya teniendo esto en cuenta, todas las estructuras del paciente, bueno, para ver qué tan difícil sería nuestro manejo, hay técnicas básicas y avanzadas. Desde las más básicas, pues encontramos que tenemos la ventilación con mascarilla facial. Esta pues la podemos utilizar en pacientes despiertos o inconscientes que son capaces por sí mismos de mantener una adecuada oxigenación. Aquí nos dicen que, por ejemplo, no hay que mantener volúmenes mayores a 500 mililitros o presiones de vía aérea mayores del esfínter esofágico, que sería de 25. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de insuflar el estómago y provocar que el paciente tenga vómito y esto, pues, hacer una broncoaspiración. ¿Sale? Aquí está la técnica, es la que utilizamos prácticamente cuando vamos a nuestros cursos de BCLS, ACLS, que nos dicen que hay que tomar en forma de C la mascarilla facial, hay que revisarla antes de colocarla, ver que selle bien, que no esté muy grande
en forma de C, con el pulgar y el índice tomamos lo que es la base y con los otros 3 dedos tratamos de elevar o extender el cuello y el mentón, ¿sale? Porque con la otra mano estaríamos insuflando con la bolsa. La técnica de 2 manos, bueno, ya es un poquito más fácil, ya podemos tener un poquito de control. Otra cosa aquí importante es que a veces cuando el paciente tiene mucho vello facial, podría ser que nuestra bolsa no selle, entonces hay que tener mucho cuidado de eso. ¿Cómo lo notamos? Al momento de insuflar o de que el oxígeno esté pasando, podemos ver que los campos, bueno, que el tórax se expande de manera adecuada. Si no lo hace, hay que introducir una cánula orotraqueal para que la lengua no se retraiga hacia atrás y nos imposibilite el paso del aire, del oxígeno. Otra técnica, pero esta ya es más avanzada y desde la que vamos a hablar un poquito más en lo que es la secuencia rápida de intubación, es, bueno, considerar el estándar de oro. ¿Por qué? Porque nos mantiene una vía aérea permeable, porque nos mantiene también una saturación de oxígeno prácticamente al 100 y, bueno, es el más utilizado. Aquí nada más les puse, aquí abajito, que, bueno, cuáles son los grosores de las cánulas para utilizar, de 8 a 9 milímetros para pacientes adultos y de 3 a 7 milímetros para pacientes pediátricos. ¿Cómo lo hacemos? Esta es una posición neutral en la que se encuentra el paciente cuando nos llega o cuando lo tenemos en cama y requerimos intubarlo. Están aquí, como ven, el eje oral, el eje faríngeo y el eje laríngeo, ¿sale? Están separados. Cuando agregamos aquí, bueno, la técnica dice que hay que poner un cojín o elevar un poco la cabeza, que sea 10 centímetros. Nos empieza a corregir lo que son los ángulos. Ajá, se empieza a inclinar, nos da el ángulo del cuello 35 grados. Ya cuando hiperextendemos el cuello, que es la maniobra de olfacción, bueno, ya vemos que se empiezan a emparejar los 3 ángulos, nos da unos grados de 80 y ya podremos empezar a hacer lo que es la intubación. ¿De acuerdo? Se retira el cojín y ya tendríamos un acceso libre para poder visualizar la epiglotis y poder hacer nuestra intubación de manera adecuada. Otra forma de accesar, bueno, nos hablan un poquito de la mascarilla laringea. Bueno, es un dispositivo confortable. La verdad es que para realizarlo, bueno, para colocarlo se hace a ciegas. ¿Sale? Y bueno, se elige la forma de el tamaño de la mascarilla de acuerdo al peso del paciente. También una consideración importante es que sella solamente la epiglotis, pero no como tal nos puede asegurar una vía aérea y tenemos el riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿sale? Porque esta parte solamente se pone en lo que es la carilla del epiglotis y acuérdense que por atrás de la laringe se encuentra el esófago, entonces el paciente puede tener o por la misma insuflación previa puede tener vómito y este vómito pues llegar a la vía aérea y pues provocarnos broncoaspiración. Sí, aquí les pongo un poquito lo que se hace. Bueno, se pone la carilla, como les dije, es a ciegas, se introduce, se va resbalando por lo que es la parte superior del paladar hasta que llegue y haga tope. Después de eso se acomoda, se insufla el balón y ya tenemos insertada la mascarilla laringea. Ahí. Listo. Bueno, otro método que tenemos, bueno, que a veces no lo llegamos a tener en los hospitales, es el desarrollo de los videolaringoscopios, que es un poquito más práctico y, bueno, un poquito más tecnológico y, bueno, de mejor resultado a veces. Sí, aquí les muestro uno. Se desarrollan estos con el fin de tener una cámara prácticamente con el acceso. Es más práctico que utilizar el laringoscopio a veces, pero pues hay que saberlo utilizar. La cricotoracotomía, que era lo que les decía, en caso de que todo lo anterior haya fallado y el único acceso es bueno, se hace como técnica de urgencia, ¿sí? En lo que se utiliza otro método o en lo que aseguramos la vía aérea, porque pues recuerden que a veces son pacientes graves que requieren oxígeno y, bueno, a veces este es el único método que podemos utilizar. Hasta ahí bueno, si quieren preguntas y comentarios al final para seguir avanzando. Vamos a entrar a lo que es ya la secuencia rápida de intubación.
Y bueno, la intubación endotraqueal es parte de lo que es la secuencia rápida de intubación. A pesar de todo, es el método preferido y de control, por lo que les había mencionado. Aísla la vía aérea, permitiendo mantenerla permeable. Administra una concentración alta de oxígeno casi al 100%. Facilita la aspiración traqueal profunda y previene la insuflación gástrica y con ello, pues, el regreso del mismo contenido gástrico y que nos broncoaspire nuestro paciente. ¿Sale? ¿Cuáles son nuestras indicaciones para intubar a un paciente? Bueno, la necesidad de aislar o proteger la vía aérea, un traumatismo cráneoencefálico con Glasgow menor a 8, aunque cualquier Glasgow menor a 8, ya sea que el paciente no tenga traumatismo, pero haya consumido algún medicamento, por ejemplo, benzodiazepinas o esté intoxicado, y ya nos refiere a un Glasgow menor a 8, pues es necesario aislar y proteger la vía aérea. Cuando el paciente presente más de 30 o menos de 30 respiraciones por minuto, ya sería una indicación para intubar a nuestro paciente. Fallo respiratorio inminente, que ya el paciente ya esté cansado, ya esté utilizando músculos accesorios, retracción sifoidea, disociación toracoabdominal, ¿sí? Edema de la vía aérea, cuando por ejemplo lo encontramos en pacientes con quemaduras o anafilaxia, elevación de la presión parcial de CO2 mayor a 40 con caída de pH, y que esté saturando menos de 50% con mascarillas de no reinhalación, especialmente cuando se asocian a signos clínicos de hipoxemia, el paciente se presenta confuso, pelea contra la mascarilla de oxígeno. Sí, aquí, bueno, les representamos lo que es, bueno, esta guía la verdad es muy buena, bueno, yo la encontré buena, se me hizo fácil y entendible para que puedan ver y de dónde saqué la mayor parte bueno, para esta presentación. Tenemos que nos manejan que hay 3 equipos, sí, uno puede ser con 6. Tenemos lo que es el líder, la persona que en caso de que llegase a faltar equipo, que nunca debe de faltar equipo, que es parte de la secuencia rápida de intubación, pueda ir por él, accesar a él, la persona que se encarga del monitor, que está al paciente para que nos va diciendo cómo se encuentra, para que nos diga cómo va la presión, el equipo de cricotiroidectomía, el primer y segundo intubador. ¿Sale? En caso de que el primer intubador falle, en la primera y segundo intento, entra un segundo intento, bueno, un segundo intubador para poder apoyar. Aquí tenemos lo mismo, pero lo hace con 5. Ahora lo que era el intubador, no sé si lo notaron aquí, la segunda persona que podría intubar en caso de que el primero falle, se encuentra del lado del monitor. Se encuentra vigilando los signos de nuestro paciente y el que a lo mejor se podría encargar de administrar los medicamentos para sedarlo y para relajarlo. Tenemos que tener nuestro monitor, el equipo de aire y bueno, el que nos va dirigiendo. ¿Sale? Nada más es cuestión de hacer los roles de cada persona al momento de intubar para que sea una secuencia, bueno, para que podamos apoyar en este momento, ¿sale? Aquí, bueno, igual nos dice que el segundo intubador podría ser el mismo que era el líder, el que administra, el que checa el monitor, el primer intubador, el que está en el equipo de cricoteridomía y tiene todos los accesos para accesar a la vía aérea. Sí, bueno, ya entrando como tal a la secuencia rápida de intubación, son 8 Ps, cada una tiene que ir por tiempos, menos de 10, menos de 5, menos de 3. Lo primero, la planificación y preparación previa, preoxigenación, premedicación, hipnosis, parálisis simultáneas, que es el tipo de fármacos que vamos a utilizar en cada paciente, los vamos a abordar ahorita un poquito. La posición del paciente, presión cricotiroidea, la laringoscopía, paso y comprobación del tubo endotraqueal, y las actuaciones post-intubación, ¿sale? Menos de 10 en la preparación previa, preoxigenación menos de 5 minutos, premedicación 3 minutos, hipnosis y análisis se hace al mismo tiempo y tiene que tener un tiempo 0, 20 segundos para posicionar y hacer la presión cricotiroidea, la laringoscopía menos de 45 segundos, paso y comprobación del tubo menos de 60 y acciones post-intubación, pues el tiempo que requiera. Bueno, dentro de la planificación, pues como ya les había mencionado, está nuestro carrito, tenemos que revisar que todo el material esté listo, esté ordenado, para tener las diferentes vías de acceso. ¿Sale? Evaluar la reserva fisiológica del paciente, siempre es importante, cardiovascular y respiratoria, porque también de esto depende qué medicamentos utilicemos para la inducción, para la analgesia, y no nos repercute el momento de hacer la intubación. ¿Sale?
bueno, pues comprobar que esté todo el material, todo el equipo, que no falte nada. Y bueno, ya pasando a lo que es la preoxigenación, el paciente pues va a permanecer en apnea. Se sugiere que sea un periodo corto, menos de 60 segundos o menos de un minuto. Y bueno, lo que hacemos es utilizar mascarillas reservorios con válvulas de reinhalación durante 5 segundos, si así se permite, bueno, durante 5 minutos, si así se permite, con un flujo de 12 a 15. Ahorita les muestro las mascarillas para que más o menos vean cuáles son las que nos podrían dar este tipo de oxígeno. A flujo alto de 12 a 15 con mascarilla reservorio, válvula de reinhalación durante 3 minutos mínimo, y a veces pues utilizar mascarillas Venturi que nos dan al 50%, bueno, que las podemos poner al 50% o 15 litros por minuto. Le pedimos al paciente, si es que se puede, 4 a 8 inspiraciones máximas consecutivas y ya después eso podemos pasar a la intubación. Estas son las mascarillas Venturi, las mascarillas reservorio, estas son las que se llaman de reinhalación parcial. ¿Por qué? Porque están fenestradas, tiene una válvula de salida bidireccional. Sale de no reinhalación, pues nada más tienen un sistema unidireccional, pero se prefieren estas y estas para poder ventilar a nuestro paciente. El paciente prácticamente cuando hacemos este tipo de procedimiento tendría que tener una saturación arriba de 90 o 100, acuérdense, por la apnea que va a sufrir el paciente en lo que conseguimos el acceso. Bueno, la premedicación, hay una mnemotecnia que utilizan, que es LOAD. Se utiliza lidocaína, opiáceo, que es el analgésico para el paciente, atropina y una dosis de desfasciculante de un bloqueante neuromuscular. ¿De acuerdo? En este paso, pues la cuestión es inhibir la respuesta de la estimulación orofaringea producida por la laringoscopía y el paso del tubo endotraqueal. Sí, esto puede provocarnos también una estimulación simpática al momento de tratar de intubar a nuestro paciente, nos puede provocar hipertensión, taquicardia, broncoespasmo, laringoespasmo y aumento a veces de la PIC, que en ciertos pacientes pues hay que cuidarlo mucho. Sí, utilizar una premedicación, inducción adecuada, las maniobras de laringoscopía suaves y cortar el tiempo de duración del estímulo. ¿Para qué? Para que no nos pase eso. Aquí tenemos los fármacos que se utilizan. Como les había mencionado con el LOAD, pues utilizan lidocaína. Aquí está la dosis, 1.5 miligramos por kilo de peso. También podemos usar lo que es el fentanilo, 1 a 3 microgramos por kilo de peso. Sale, aquí les puse algunas características. Por ejemplo, si llegasen a utilizar lidocaína, pues es un anestésico central, como protocolo de traumatismo craneoencefálico moderado, y generalmente lo pueden asociar para que se relaje un poco más el paciente, pues con el fentanilo. Sale que como vemos ahí, tiene un efecto vagotónico y bueno, también se puede potenciar con el uso de propofol. Puede disminuir incluso a veces las dosis de fármacos de inducción. En la hipnosis y parálisis simultáneas, bueno, pues como fármacos hipnóticos podemos utilizar lo que es el midazolam a una dosis de 0.2 o 0.3. Nos provoca una hipnosis casi a los 30, 50 segundos, dura unos 15 a 30 y bueno, aquí están las consideraciones que tenemos que tener, pues disminuye el flujo cerebral y la PIC. Puede hipotensar al paciente, sobre todo en pacientes ancianos y con depresión de volumen. El etomidato, que también creo que es el que he visto un poquito más, es el 0.2 a 0.3 miligramos por kilo de peso. La hipnosis pues es un poco más corta que el midazolam. Su duración es de 5 a 15 minutos, un poquito más corta que el midazolam. No aumenta la presión intracraneal y disminuye el discreto metabolismo cerebral. ¿Sale? Si aparecen mioclonías, que es como un efecto adverso, pueden desaparecer con el uso de benzodiazepinas o fentanilo, que a lo mejor ya lo utilizaron antes. Propofol de 2 a 5 miligramos por kilo de peso, provoca la hipnosis de 30 a 60 segundos, ¿sí? Dura 5 minutos, disminuye la PIC y bueno, hay que usar en precaución con pacientes hipertensos, cardiópatas con con FEBI disminuida, fármacos bradicardizantes y el tono, y bueno, hay que ver el tono vagal previo. Como relajantes ya musculares está el rocuronio, la succinilcolina y bueno, aquí igual les puse lo que son las dosis y las precauciones para que al momento de utilizarlas pues veamos el paciente que podría ser candidato y ver las posibles reacciones adversas que nos podrían presentar.
Por ejemplo, aquí en succinilcolina va de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso. Ajá. Es un bloqueador neuromuscular despolarizante de acción ultracorta de 1 a 5 segundos. ¿Sale? Está contraindicado pues, en enfermedades neuromusculares congénitas, síndrome de denervación, grandes quemados en fase tardía, politraumatizados, pacientes con afección muscular severa, antecedentes personales o familiares de hipertermia maligna. ¿Sale? Bueno, rocuronio también pues lo utilizamos para parálisis, bueno, como relajante muscular, dura 60 segundos. Bueno, la acción es en 60 segundos con dosis de 0.6 miligramos por kilo de peso. Se asocia también al propofol, si ya lo habíamos utilizado antes. Y bueno, la dosis si ya se asoció a propofol es de 0.9, 1.2 miligramos por kilo de peso. Lo podemos asociar a cualquier otro hipnótico. Bueno, aquí ya empezamos con lo que es la posición del paciente. Lo que ya les había mencionado previamente, pues nada más hay que recordarlo, para exponer nuestra vía aérea, lo que se utilizan es una maniobra de Burke, bueno, no sé por qué dice 2, pero es una maniobra de Burke, que es back, up y right position, que eso nos da la posición para la tráquea. Ahorita se las muestro para que la puedan conocer. La colocación del paciente pues va a ser en olfacción y en caso necesario estabilizar la columna cervical mediante tracción manual para poder intubarlo. Entonces aquí tenemos nuevamente la figura, está en posición neutra, acuérdense cómo están los ángulos. Una vez que colocamos la almohadilla o algún soporte un poquito de más de 10 centímetros, podemos empezar a ver cómo se empiezan a alinear. Traccionamos con ambas manos para poner a nuestro paciente en posición de olfacción, extendemos el cuello y estos tres se alinean. La maniobra de Burke, pues nada más es para fijar lo que es la laringe. ¿Qué se hace? Se presiona hacia atrás, como que empujan la laringe hacia atrás para obstruir un poquito, sin cortar la respiración. Se hace hacia arriba y posteriormente se tracciona hacia la derecha. Eso para tener mejor visualización. Aquí ya vemos cómo vamos a ir introduciendo el laringoscopio y nos exponga lo que es la glotis y con ello pues ya levantarla y poder tener acceso a las cuerdas bucales, que es lo que tendríamos que ver. Si no las vemos, bueno, pues probablemente estemos en esófago. Sí, esa misma técnica se puede hacer bimanual, aquí es con otro operador, se hace el burp, se hace hacia atrás, se hace hacia arriba y se tracciona un poquito hacia la derecha. Una vez que se consigue esa visualización por el primer operador, entra el segundo operador y nada más fija para que el primero utilice el laringoscopio y introduzca lo que es la cánula. Como tal, ya la laringoscopía, una vez que hicimos ya los pasos previos, nuestro paciente ya está posicionado, ya hicimos la técnica del Burke para poder exponer, introducimos el laringoscopio, podemos tener dos hojas, una que es de McIntosh y otra de Miller. La McIntosh es la curva, y bueno, esta va a desplazar la punta nos va a estar ubicada sobre la valécula, que era lo que les había dicho que es una región que encontramos sobre la base de la lengua y antes de la epiglotis, ¿sale? Y con la de Miller, que es la hoja recta, aquí las vemos, la curva y la recta, esta definitivamente nos hace que la epiglotis se levante directamente, idealmente debe ocuparse una hoja curva, y bueno, ya estamos listos para poner el tubo. Recuerden que tenemos que hacerlo con la mano que no es dominante y con el otro insertar el tubo orotraqueal. Sí, paso y comprobación. Bueno, ya que hicimos lo previo y ya introducimos nuestro tubo, recuerden que el paciente se está conectado a un monitor y pues hay que ver cómo se encuentra, frecuencia cardíaca, si nos hipotensó por el medicamento. Y lo que podemos también utilizar pues es un capnograma que nos ayuda a ver una onda ECOG. Ahorita se las muestro para que la vean, y eso nos va a hablar si el paciente está bien intubado. En caso de no tenerlo, bueno, pues muchos refieren que hay que ver si hay aire en el tubo, se pueden ver unas gotas, sí, pero lo más efectivo es el uso de la capnografía para ver que no estemos en esófago o que el paciente esté bien ventilado. Una cosa que me pasó decirles es que, bueno, el tubo de endotraqueal viene graduado,
¿Sale? Viene desde el 20 hasta el 25, lo ideal es que llegue antes del 21. La marca tiene que llegar a la comisura labial del paciente sin pasar el número 21. ¿Por qué? Porque si ustedes lo introducen un poquito más, por ejemplo, el 22, 23 o 24, podrían estar ya no ventilando de manera adecuada o solamente ventilando una parte del el pulmón derecho, que es lo más frecuente, acuérdense, la posición que es un poquito más recta. Aquí está el capnograma y bueno, vemos que está por segundos y lo que nos mide es el CO2. ¿De acuerdo? Esta es la punta que debemos ver y con el capnograma tiene que seguir. Si esto está muy elevado, si está muy bajo, entonces quiere decir que no estamos seguramente en tráquea o no estamos ventilando bien. Otra forma que la pueden hacer es utilizando el estetoscopio, auscultando ambos calpos pulmonares. Se puede recorrer un poquito, bueno, traccionar un poquito para salir recorrer un poquito el tubo para ver si ventila mejor el paciente, pero como les dije, tiene que ser hasta la marca de 21, si es un poquito menos, y con eso entra bien, hay una buena insuflación del tórax, no hay ningún problema. Y bueno, pues acciones posintubación prácticamente vienen incluidas con lo que es el número 7, que son ver el capnograma, aunque también aquí tiene que ver con lo de la fijación, aspiración de secreciones y darle seguimiento al paciente para ver que los fármacos, que esté bien ventilado, sea de manera adecuada, estemos correctos en la manera de en que intubamos al paciente antes de fijarlo. Bueno, creo que sería todo. Aquí les dejo la bibliografía en la que me basé para poder presentarles el día de hoy. Esta es la guía que prácticamente bueno, yo creo que sería recomendable que sí le echaran un ojo, por ejemplo, por los medicamentos, y si tuviesen alguna duda, pues me hacen saber, ¿no? Listo. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo nada más, bueno, como dato general para todos nuestros compañeros que estamos en el área COVID o los que están en el área de urgencias, ayer salió un artículo para pacientes que están, que están bajo ventilación mecánica invasiva y que caen en paro cardiorrespiratorio para poder dar RCP. Supone que no hay que desconectar el tubo, porque eso hace aerolización de partículas y es un riesgo de infección. Entonces, el artículo ya decía que sencillamente 6 pasos para poder dar RCP a pacientes con intubación es poner PIP en 0, poner un volumen tidal de 8 mililitros por kilo con un FIO2 de 100, una frecuencia respiratoria de 10, poner la alarma del ventilador a una presión pico de 60 centímetros de agua, quitar el trigger y un radio inspiratorio de inspiración-expiración de 1 a 5. Entonces, por si nos caen en paro, compañeros, solo hay que hacer esos 6 pasitos y a darle RCP. Ok, muchas gracias, compañero. Sí, pero bueno, incluso hay algunos tipos de maniobras que podemos utilizar para reducir el riesgo de aerolización, como por ejemplo los filtros o las narices que se utilizan para los ventiladores. En un momento dado pudieras, si no tienes disponible todavía el ventilador, pudieras utilizar el filtro y con el dispositivo de bolsa, ¿cómo se llama? Bolsa mascarilla, el AMBU, le pudieras dar directamente en el tubo endotraqueal o con la mascarilla. No es lo ideal, pero con el filtro se puede hacer. Es todo un tema la intubación en COVID. Sí hay como algunas diferencias respecto a lo que es la intubación en pacientes que no sospechemos que pudieran tener algún proceso infeccioso contagioso, ¿no? En cuanto a... Es importante que siempre nosotros apliquemos las escalas que nos comentó la doctora, porque tenemos que identificar a aquellos pacientes que potencialmente pudieran tener una vía aérea difícil y se nos pudiera complicar un poco el proceso de intubación, sobre todo cuando vamos empezando, ¿no? Cuando se empieza con esto de manejar vía aérea y toda esta situación, pues siempre puede haber una vía aérea que resulte complicada, y ese es un problema que puede resultar en una situación muy grave, muy delicada.
porque si nosotros no preveemos que hay una potencial vía aérea difícil y nos damos a la tarea de tratar de asegurar esa vía aérea, y resulta que es difícil, no podemos, y aparte no contamos con personal de apoyo, el riesgo de, pues, de que ese paciente fallezca o que se complique mucho más, pues es muy alto, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre tener en cuenta que, bueno, primero que nada, ser humildes y reconocer cuando no se, cuando hay una vía aérea que se nos complica, pues hay que solicitar apoyo, ¿no? Nadie somos infalibles y todos nos hemos enfrentado a vías aéreas complicadas y todos hemos sido apoyados en algún momento por alguien más para asegurar una vía aérea. Entonces, siempre primero evaluar e identificar aquellos pacientes que potencialmente se nos podían complicar en el manejo de la vía aérea. Y segundo, también identificar aquellas situaciones que también potencialmente se pueden complicar durante la fase de inducción, ¿no? O sea, hay pacientes con enfermedades que durante el proceso de inducción, simplemente por la inducción de la sedación o de la analgesia, pueden presentar complicaciones como arritmias, como paro cardíaco, o ritmo de paro, lo que sea. Entonces, siempre tener presente, siempre tener idealmente al paciente monitorizado, para poder identificar este tipo de complicaciones. Y bueno, el acceso a dispositivos para asegurar vía aérea difícil, como puede ser la mascarilla laringea o la Fast Track, para utilizar este tipo de dispositivos con el objeto de que cuando se nos ocurra o se nos enfrentemos ante una situación de esta de vía aérea difícil, sepamos que contamos con ellos y podamos asegurarla. En el hospital, pueden estar tranquilos, en el hospital tenemos mascarillas laríngeas, tenemos Fast Track, tenemos videolaringoscopio, tenemos estilete para vía aérea difícil y todo eso está a disposición del servicio de medicina interna. O sea, se puede solicitar en el momento que tengan una vía aérea difícil para poder asegurar una vía aérea. Uno. Dos, en el caso de que a pesar de todo esto, nosotros no logremos asegurar esa vía aérea, también tenemos apoyo de los expertos, ¿no? Los médicos de anestesia también nos pueden apoyar a asegurar una vía aérea difícil. En tiempos no COVID, se te complicaba y en ese momento pues le gritabas a la enfermera, llámenle a anestesio, ¿no? Y anestesio en 2 minutos estaba ahí junto a ti ya apoyándote. Hay que prever esta situación en COVID, porque en COVID los médicos pues se alistan y se preparan, se visten para entrar al área, justamente en su servicio, en anestesia. Entonces, hay que avisarles, potencialmente tengo una vía aérea que se va a complicar, entonces pues, quisiera que cuando yo lo intente intubar, estén de apoyo. Habrá quienes digan, no, pues es que si no lo voy a bajar a intubar, pues no tiene caso que entre. Pero bueno, en el entendido que ustedes como residentes, pues ahorita tendrán la preferencia para instrumentar las vías aéreas con el objeto de que pues, vayan tomando la experiencia necesaria para más adelante ustedes solo se puedan hacer cargo de una vía aérea. Pero siempre tener en cuenta que se cuenta con el servicio de apoyo de anestesiología para una vía aérea difícil. ¿Qué otro comentario sobre la vía aérea? Bueno, por el momento creo que por ahí iba todo. La doctora Escarella había levantado la mano. Doctora, ¿quiere comentar algo? Lo que ya habías comentado tú, Luis, que no es igual una intubación en un paciente COVID. Como comenta el doctor y la doctora, todo sería ideal como comentaba la doctora en el tema, pero en COVID es diferente. Y si no tienen la experiencia a veces, como comenta el doctor, van a tener prioridad para intubar, pero si no, hay que llamar a anestesia, porque no se pueden hacer tantos intentos, inclusive hay algunos artículos que comentan que está prohibido el RCP por los aerosoles, y es a donde podrían contagiarse ustedes. Y el hospital, como comentaba el doctor Montiel, nos ha provisto de videos y estiletes con laringoscopios y pues están a su disposición siempre y cuando los cuidemos. ¿Sí? En el servicio la gente es muy experta en todo esto y con mucha frecuencia sus escritos no le llaman anestesia,
y ellos deciden abordar la vía aérea. Considero que ya son expertos en este sentido, pero si tienen duda, está el servicio de anestesia, todo planeadito, todo bien, el beneficio del paciente, porque son pacientes que se tienen que intubar y además tenemos que pedir los filtros adecuados si es que tenemos para el ventilador y que haya menos riesgo de aerosoles, ¿no? Es un concepto de vía aérea que hemos aprendido en todo este año. Muchas gracias, doctora. Sí, la verdad es que sí, en COVID la situación cambió un poquitín. Y sí, se tiene todo. Todo lo tiene en resguardo la doctora Escarella. Si llegan a requerirlo, se les va a facilitar. Evidentemente, pues se les va a pedir algún nombre, identificación, etcétera, para saber quién lo tiene, porque como saben, pues son equipos sí, costosos y muy, pudieran llegar a ser muy codiciados. Entonces, está a su disposición. Cuando lo requieran, pueden solicitarlo ahí en la Jefatura de Medicina Interna, para cuando lo requieran. Ahora, el uso de los videolaringoscopios es también un tema complicado, no es tan sencillo como uno pudiera pensar de, pues le prendo la camarita y ya veo la vía aérea. No, es otro tema porque, bueno, recordemos que se ve de manera inversa, entonces cambia un poquito la forma tradicional en que nosotros intubamos a los pacientes y sí requiere cierto grado de experiencia. Entonces, lo que podemos hacer es si quieren más adelante, podemos pedirle al doctor Gama. Es un doctor que ha estado con nosotros en área COVID y que pues tiene bastante experiencia en el uso de videolaringoscopios y estiletes, que nos dé un tallercito para el uso de estos. Hace unos meses, como a la mitad de la pandemia, nos apoyó con ese taller. Y la verdad es que fue súper, pues fue muy bueno, ¿no? Entonces podríamos pedirle al doctor Gama que nos apoye con esto. Si es de su interés, claro, aprender a usar los instrumentos para manejo avanzado de la vía aérea. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿No? ¿Todo claro? Doctora Rodríguez. Hola, doctor, buenos días. No sé si me escuchan. Es que estoy Sí, en la la calle. escuchamos muy bien. Sí. Perfecto. Mire, pues yo nada más agregar lo que ya comentó la doctora Escarella. Yo creo que los muchachos van llegando, a lo mejor unos ya tienen experiencia, pero debería de primero aprender la manera habitual, sin laringoscopio, sin videoscopio, porque primero tienen que dominar la no utilización de estos aditamentos y después hacerlo ya cuando lo domine. Número 2, lo que comentaba la doctora Escarella, yo estoy a favor de eso, de que no ponerse en riesgo, no hay que dar masaje cardíaco a pesar de que el paciente ya esté intubado, porque precisamente se desconectan sin querer y nos ponen en riesgo a todos. Hay muchos compañeros que ya fallecieron dando ese tipo de maniobras. Entonces, no hay que ponerlos en riesgo ni tampoco ponerse ellos en riesgo. Por ahí ya supimos de que de repente se les olvida que el paciente tiene COVID y y pues como una situación heroica, lo someten al masaje y entonces ahí han salido varios enfermeros, médicos contagiados y desafortunadamente algunos perdieron la vida ya. Entonces, pues nada más, o sea, me quedó duda de cómo manejar los medicamentos, pero bueno, eso ya se irá viendo en la práctica, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, no me espero a que llegue el servicio de anestesio. Afortunadamente los he intubado a los pacientes en el primer intento, pero sí es poner, o sea, como dicen, en la persona que ya tiene experiencia es el primero que debe de intubar en los pacientes COVID. Ya cuando salgamos de todo esto, pues ya con gusto les enseñaremos con calma y a los pacientes que estamos completamente seguros de que ya no tienen esta infección. Nada más, doctor. Gracias, doctora. Gracias. Doctor Díaz.
Sí, bueno, no sé si se escucha. Sí, se escucha bien. Sí, pues miren, la intubación difícil es cuando nos va a empezar a poner en problemas y vamos a empezar a ponernos nerviosos a la hora de hacer el procedimiento. Va a haber casos especiales como los pacientes ancianos o los pacientes que tienen artritis reumatoide, en los cuales van a tener artrosis de la columna cervical y en los que va a ser también más difícil poder tener un acceso para poder visualizar la vía aérea. En dado caso de que en la primera vez no se pueda visualizar la vía aérea, lo ideal es volver a empezar desde reposicionar al paciente para en algún momento poder alinear nuevamente los ángulos que ya comentaron y poder obtener el abordaje en este caso, de las cuerdas bucales. No intentar meter el tubo hasta no poder visualizarlas de manera adecuada. Ya comentaron el manejo de los medicamentos. Una vez intubado el paciente, no soltar el tubo porque con el movimiento se puede volver a salir. Se comenta que en los hombres normalmente se debe introducir el tubo 22 centímetros y en las mujeres 20 centímetros de manera genérica. Esto dependerá de la altura también del paciente. Y una vez un anestesiólogo me pasó un tip de intubación difícil en la cual después de haber hecho toda la alineación de todos estos ángulos y no podía realizarse, él comentaba que había aprendido la situación de elevar los miembros pélvicos un poquito, 10 a 15 centímetros, y que con esto se le facilitaba hacer el procedimiento. Sin embargo, esto es algo completamente anecdótico, pero pues si ya no hubiera otra opción, considerarlo como una opción más. Muchas gracias. Sí, bueno, con el paso del tiempo, ya cuando se van instrumentando muchas vías aéreas, pues cada quien va adquiriendo sus propias prácticas, ¿no? Recuerdo mucho al doctor Delgadillo, en paz descanse, en la admisión continua. Muchas veces me tocó verlo cómo intubaba a pacientes sentados, pacientes obesos con vías aéreas muy cortas, muy difíciles. El doctor era muy bueno. Bueno, de hecho yo aprendí a intubar a pacientes sentados gracias a él, ¿no? No es lo que yo practique normalmente, pero aprendí a hacerlo gracias a él cuando había vías aéreas muy complicadas. Y bueno, sobre las complicaciones, sí es cierto, eh, eh, puede haber lesión de la tráquea durante el procedimiento de intubación. Eh, suelen no ser muy graves, pero pueden estar presentes. A mí me pasó apenas hace como 2 semanas o 3 semanas, poquito antes de que ustedes llegaran, instrumentamos la vía aérea de una paciente que desgraciadamente falló al retiro de la ventilación y la tuvimos que reintubar. Perfectamente recuerdo que se veía la vía aérea sin ningún problema, se veían bien las cuerdas. Pero a la hora de introducir el tubo, pues no pasaba, ¿no? No pasaba, no pasaba. Entonces ya me estaba yo tardando un poquito más de lo adecuado. Entonces introduje el tubo con presión. Bueno, se intubó sin ningún problema, ventiló bien, pero a las 3, 4 horas empezó con enfisema subcutáneo, en cuello, en mandíbula, etcétera. El tema del enfisema se resolvió en 24 horas sin ningún problema, pero bueno, evidentemente hubo una lesión ahí en la tráquea, que hubo fuga de aire y eso fue la que condicionó el enfisema subcutáneo. Afortunadamente en este caso pues no pasó a mayores, pero bueno, siempre puede estar presente las complicaciones, ¿no? Y pues nada, si no hay algo más que agregar o algo más que comentar, pues entonces pues daríamos por terminada la plática. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de terminar? ¿No? Bueno, muy bien. Esto es, entonces, pues nos despedimos para continuar con las sesiones el día de mañana. Ya les comenté por vía de WhatsApp ayer que afortunadamente
El doctor Ambris ahorita anda muy ocupado, no pudo apoyarnos con la plática, pero la doctora Barragán, que también es neumóloga y que también está en área COVID, seguramente ya algunos de ustedes ya la conocen, nos va a apoyar con la plática para introducción a la ventilación mecánica, la cual quedó programada para el viernes de esta semana al que sigue, viernes 19, si no me recuerdo, en el horario habitual de las sesiones. Todos son bienvenidos quienes quieran entrar. Para programación inicial y modos de inicio de la ventilación mecánica, ¿no? Listo, pues eso sería todo. Pues nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, hasta mañana. Bye.